Pontificia Universidad Católica de Perú, es doctorada en Historia por la Universidad de Nueva York, es profesora asociada de la Universidad de California en Santa Bárbara, es miembro de la Latin American Studies Association, publicó muchos artículos en revistas especializadas, ensayos y libros. Uno de esos libros se llama La República Plebeya, la rebelión de Huanta y la formación del Estado peruano. Investiga diferentes campos, Perú y la región andina, nacionalismo, formación de estados nacionales, campesinado y grupos indígenas. Por eso nos parece muy relevante hablar con Cecilia para preguntarle sobre todo cómo se entronca esta llegada de Castillo al poder en Perú con algunas tradiciones históricas muy potentes en Perú. Cecilia, desde Buenos Aires te saluda José Nathanson. ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Sí, les escucho bien. Bueno, encantado. A ver, la primera pregunta que te quería formular es ¿cómo te parece que conecta esta llegada, como decía Yelén recién, mucho después del giro a la izquierda en América Latina, donde vimos el acceso al poder de líderes como Evo, como Chávez, como bueno, una serie de presidentes nacional populares en América Latina? ¿Cómo conecta esta llegada de Castillo al poder con tradiciones históricas muy fuertes y muy potentes en Perú que parecían en algún sentido abandonadas, ¿no? Mira, yo empezaría más bien diciendo cómo rompe, porque no tenemos ningún precedente de una persona con estas características que llegue a la presidencia, ¿no? Y tampoco tenemos un precedente de la izquierda que llegue al poder a través de las elecciones. En realidad la izquierda nunca ha gobernado, la izquierda ha tenido alcaldías de Lima, ¿no? Pero nunca ha gobernado el país. Entonces rompe más bien, bueno, digamos que tuvimos un presidente que puede decirse implementó medidas de izquierda, tipo socialista, con una junta militar, que esa es la característica singular del Perú, ¿no? Entre el 68 y el 75. Y la diferencia es que ahora, si se implementan en verdad estas reformas de corte de izquierda, sería a través de elecciones, lo cual sería bastante novedoso, ¿no? Entonces, en términos del origen del presidente, quizá algunos pueden hacer paralelos con el presidente Toledo, pero en realidad habían grandes diferencias. La gran diferencia es que a pesar que Toledo también tenía un origen así en un pueblo rural, se fue a Stanford, ¿no? Entonces tenía tuvo otra trayectoria de vida, o sea, dejó su pueblo y se fue a vivir a la ciudad, se fue a vivir al extranjero, ¿no? A estudiar al extranjero. En este caso es una persona que no rompe, nunca sale del campo en realidad. Y entonces realmente tenemos algo bastante distinto en ese sentido, ¿no? Cecilia, ¿cómo estás? Ayelén Oliva te saluda. Quería preguntarte Sí. sobre cómo juega el tema del fantasma de la lucha armada, de Sendero Luminoso en la conformación de este nuevo gabinete, porque sabemos que el que fue designado como jefe de gabinete, Guido Bellido, está justamente, digamos, una de las cuestiones por donde lo corren es el tema de la apología al terrorismo. Bueno, ¿cómo analizás este factor? ¿Cómo ha jugado o cómo puede jugar en esta conformación del gobierno de Castillo? Mira, esos son los titulares que pone la prensa y esa es la razón por la que muchos públicamente se han rasgado las vestiduras. Yo no diría que esa es la mayor preocupación en su trayectoria, eh, porque más bien, digamos, el estilo de una izquierda más bien devota de dictaduras como Castro, ¿no? Que hay un enamoramiento de cierta izquierda que está representada por este partido Perú Libre, con estas tradiciones de izquierda revolucionaria, más bien que no tienen trayectoria democrática, ¿no? Y en términos de lo que se le acusa, efectivamente, Bellido está acusado por apología al terrorismo, pero hay que realmente empezar por esta ley. O sea, esta ley sí tiene sentido. En el Perú, yendo más directamente a tu pregunta, en el Perú realmente se ha usado mucho este término, el terrorismo, y se ha creado también esta ley de apología. Esta ley es realmente bastante cuestionable, ¿no? Porque había ya una ley de terrorismo y es relativamente reciente. O sea, esta ley es del 2017, de un congreso fujimorista, la firma Kuczynski, y
En realidad, bueno, yo no soy jurista, pero de lo que he leído, pues el delito de apología, primero había un delito de apología en general, ¿no? Apología del delito. Y para considerarse apología, tiene que ser apología a una persona que esté defendiendo a una persona que ha sido condenada por ese delito, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos el caso más bien de una persona que ha expresado sus ideas por televisión, en un programa de una manera, ¿no? Él tiene una idea de Sendero Luminoso que, bueno, simpatiza con una de los personajes que son considerados mártires en un momento temprano de esta lucha. Pero yo creo que para mí personalmente, bueno, no creo que esta acusación prospere, pero hay un clima de histeria en realidad. En relación a esto, se ha usado mucho el terrorismo en el Perú, ese término incluso, para perseguir simplemente a la oposición. Al presidente Sagasti le han dicho terrorista. Entonces, yo creo que es algo controversial, y lo que preocuparía más es el definir a Cuba como una democracia, o, ¿no es cierto?, esa defensa de la homofobia que ha manifestado directamente. Entonces, bueno, estas son cosas que preocuparían, porque el presidente Castillo dio un discurso bastante, digamos, con una tendencia más bien conciliadora, ¿no? Y poner a un presidente que va a despertar estas críticas, muchos lo han juzgado como que puede ser adrede para que al gabinete no le den la confianza, y 2 veces que no le da la confianza al Congreso, al gabinete, el presidente podría eventualmente cerrar el Congreso. O sea, la gente está especulando en el Perú si esto es una trampa o si simplemente no tenían otra persona que poner. El punto es que era una persona del partido, y parece que esa era la intención, ¿no? De dar como a modo de prebenda al partido Perú Libre el premierato, ¿no? Cecilia, pero eso de la ley Raúl de la Torre te saluda. Sí. Quería preguntarte, dentro de este panorama, ¿cómo hay que leer, cómo hay que entender la posición de la derecha, que es fuerte en el Congreso, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular, un partido también de tendencia claramente derecha, y otros? ¿Cómo se van a comportar en el Congreso? ¿Cómo perciben que va a ser su postura frente al nuevo gobierno? Bueno, para empezar, ya ganaron la mesa directiva, ¿no? Esos partidos de derecha, ultraderecha, digamos, ya se han conformado como una alianza, digamos, y tienen la mesa directiva. Ahí está en la imagen, está la que es la actual presidenta del Congreso, por ejemplo, que es del Partido de Acción Popular, y se ha aliado con la facción más de derecha, ¿no? Ellos tienen, en términos de votos, tienen la mayoría. Ahora, no sabemos cómo van a reaccionar con el gabinete, no sabemos si le va a dar confianza o no, porque ellos mismos están midiendo qué es lo que van a hacer. Si es una trampa, digamos, lo que sucede es que, como les decía, ¿no? En el Perú, si un gabinete, si el presidente pide la confianza al gabinete y no le rechazan 2 veces, un gabinete, el presidente podría cerrar eventualmente el Congreso. Nosotros tenemos que ver lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en relación a lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿no? En los 5 años ha habido abuso de todo este tipo de medidas y de leyes. Por eso hemos tenido 4 presidentes en 5 años, ¿no? Cecilia, una última pregunta cortita. Una de las promesas de campaña de Castillo fue una reforma de la Constitución. Sabemos que hay algunos obstáculos institucionales para que esto se lleve a cabo. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que esta promesa, este eje programático de la campaña de Castillo se concrete? Mira, como yo le explicaba a tu colega, yo soy historiadora, no me atrevo a predecir el futuro, pero lo que puedo decir es que una cosa queda clara para mí, es que el presidente mencionó ese tema muy claramente en su discurso de inauguración, y dijo, para quizá, digamos, aplacar cualquier tensión que pueda surgir frente a este tema bastante sensible de la Constitución, que lo iba a hacer a través de canales constitucionales. O sea, él no iba a llamar inmediatamente a un referéndum, porque eso no se puede hacer. Primero tiene que modificarse la Constitución para poder llamar a un referéndum y hacer cambio de Constitución, en este caso, ¿no? No hay nada en la Constitución actual que, tal como está, pueda
abrir a una asamblea constituyente, por ejemplo, ¿no? Entonces, él ha dicho claramente que lo va a hacer a través de canales legales y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. En el Perú todo es muy, muy impredecible, ¿no? El punto es que el tema de la Constitución se puso en la agenda ya en noviembre. Antes de noviembre era algo bastante remoto de una facción de la izquierda y fue ganando cuerpo con la crisis, con la pandemia, que hay que pensar que toda esta crisis también tiene que ver con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. Eso es lo que él dijo, ¿no? Cecilia, te agradecemos muchísimo este contacto desde Lima. Te mandamos un abrazo fuerte desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.